¿Estás buscando una linterna para tu EDC? Pues aquí te tengo una excelente opción. Vamos a checarla después de la intro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. Como siempre es un gustazo poderos saludar nuevamente, y pues en esta ocasión quiero mostrarles una opción de linterna para tu EDC. Esta es de la marca Phoenix, pero me hicieron el favor de mandármela los amigos de Flashlight Go. Es una tienda dedicada a la venta de linternas. Venden de todas las marcas de linternas que te puedas imaginar, y la verdad es que están a un excelente precio. Y pues la verdad es que el envío es muy rápido. A mí me llegó en 2 semanas aquí a Ciudad de México, así que se los recomiendo bastante. Tienen los últimos modelos en linternas de casi todas las marcas, y eso está genial porque muchas veces aquí, por ejemplo, a mí en México no encuentro todos los modelos de linternas, y pues esta es una excelente opción para ello. Y bien, ahora quiero mostrarles la linterna que me hicieron el favor de mandarme para mostrarlas con todos ustedes. Es la Phoenix E03R, la versión 2.0. Está la versión 1, que es más pequeñita y con menos lúmenes que esta, pero ahora quiero enfocarme a esta Phoenix E03R, la versión 2.0, y me voy a ayudar de esta Gerber Time para abrir este blister y pues podérselas mostrar a todos ustedes. Así que de verdad esta tienda tiene muchísimos modelos, en especial los últimos que han sacado las marcas de linternas. Checa su página, la voy a dejar en la descripción de este video para que puedas checar todos los modelos que tienen, y la verdad es que está muy económico también el envío. Si tú haces una compra menor a $50, el costo del envío es de $7, pero si es mayor a esa cantidad, el envío es gratuito a cualquier parte del mundo. Así que está excelente, la verdad es que está muy bien los envíos, y pues de cierta manera pues podemos acceder a casi todos los modelos de linternas. Aquí un poquito más adelante les voy a mostrar sus especificaciones, mientras vamos a ver qué viene dentro de este blister. Como podemos ver, de inicio pues aparece la Phoenix, pero dentro de ella viene otra cajita. Me imagino que son los manuales de usuario, o creo que viene bastante folletería. Sí, por un lado aquí tenemos lo que es, creo que esta es la garantía, pero dentro de la garantía viene una anilla para poderla colocar también. Si tú prefieres llevarla en tu llavero, pues puedes llevarla de esa manera. Aquí está la garantía. Acá nos ponen una folletería, como una especie de catálogo de los demás modelos de Phoenix, y pues detrás de esto aquí ya viene el manual de usuario, donde vamos a poder conocer bien las especificaciones y cómo utilizar esta Phoenix E03R en su versión 2.0. Así que vamos a ponerlo por acá. Este es el manual de usuario, y pues también viene con un cargador USB tipo C, así que lo vas a poder cargar hasta con el cable de tu celular si es que utiliza esta entrada. Es bastante funcional, y pues de esa manera es como vamos a cargar esta Phoenix E03R en su versión 2.0. Ahora bien, aquí ya tenemos la linterna. Déjenme acomodar todo esto y checar un poquito el manual y podérselas mostrar. Ahora sí, aquí ya tenemos la Phoenix. Como pueden ver, es una linterna súper pequeñita, es muy potente. 500 lúmenes considero que es una iluminación, una potencia de iluminación bastante buena para un EDC urbano, y pues el tamaño no se diga. El material es de aluminio anodizado. Esta viene en color negro, bastante pues sólida, así que no vas a tener ningún problema en ese aspecto. Aquí vemos la entrada de carga para la entrada tipo C. Ahí es donde vamos a poder colocar nuestro cable cargador y poder cargar nuestra linterna. Vemos que por el centro de la linterna viene el interruptor, la cual nos va a permitir poder entrar a los diferentes modos de esta linterna. Cuenta con 2 LEDs de iluminación. Son los 2 LEDs que nos van a dar los 500 lúmenes de potencia. Viene con un espacio para colocar la anilla y colocarla en nuestro llavero, o bien un lanyard si es que lo prefieres de esa manera. Y algo a destacar de esta Phoenix es que cuenta con bloqueo. Eso está genial porque
Yo normalmente las llevo en mis mini organizadores DDC y pues como los llevo en los bolsillos del pantalón se encienden constantemente, pero ya con un bloqueo vas a evitar esa situación y eso es un punto a favor bastante bueno de esta linterna. Aquí vemos que está ya activado el bloqueo, simplemente dejamos oprimido el interruptor y de esa manera vamos a poder desbloquear nuestra Fenix. Eso está genial, de verdad, créanme que está genial. Ya lo he vivido con otra linterna similar a esta, es una Nightcore que no trae bloqueo y constantemente al sentarme se encendía y si me daba cuenta pues qué bien, si no pues ya me quedaba sin batería. Así que una muy buena opción. Como podemos ver aquí los modos, cuenta con el modo vela que son 5 lúmenes, el bajo 30 lúmenes, el medio 150 lúmenes y el alto que son 500 lúmenes de potencia, y también cuenta con una iluminación roja de lectura o de búsqueda, también bastante funcional. Así que más adelante se las voy a mostrar un poquito más a detalle para que ustedes puedan ver la funcionalidad de estos modos. Como pueden ver aquí el rojo es tenue pero suficiente para una lectura nocturna o buscar algo en la noche sin molestar a las demás personas, pues esta iluminación en color roja te va perfecto. También cuenta con una especie de estrobo, lo cual para señalizaciones pues está genial. Así que pues esta es la Fenix E03R en su versión 2.0. De verdad que es una linterna muy pequeñita, cuenta con otro tipo de iluminación que le llaman suspiro o respiración, en la cual consiste en que la anilla va a empezar a encenderse y apagarse en el color que tú elijas. Puedes elegir entre el rojo y el verde o alternando uno y otro para poder dar señalizaciones. Esto se me ocurre a lo mejor en una caminata nocturna que tú vayas con tu grupo o con tu familia, la cuelgas en la parte trasera de tu mochila y de esa manera pues las personas que van detrás de ti van a poder localizarte y encontrarte de cierta forma un poco más fácil. Así que esta es una opción que yo le daría a este modo. Otro ejemplo que se me ocurre, tal vez podríamos colocárselas en el collar de nuestra mascota y dejar encendida la anilla y de esa manera poderlo encontrar fácilmente, igual en una salida nocturna o en un paseo nocturno, y pues de esa manera poder encontrar fácilmente a nuestra mascota. Es algo que se me ocurre, yo creo que puede tener muchas funciones más y pues es una excelente opción de linterna para tu EDC. Así que esta Fenix E03R en su versión 2.0 considero yo en lo personal que es una muy buena opción de linterna para EDC urbano, bastante potente. De verdad que la potencia de 500 lúmenes son más que suficientes en un ambiente urbano. No creo que necesites más potencia y pues el tamaño está excelente para llevarla ya sea en tu bolsillo o como yo en mis organizadores EDC, cabe perfecto. Un poquito más adelante se los voy a mostrar para que puedan ver cómo yo llevo este tipo de linternas. Y pues ahora vamos a hacer una prueba de iluminación. Vamos a verla en un ambiente oscuro para ver qué tal es de potente esta linterna. Aquí vemos que los 500 lúmenes son muy buenos, así que voy a apagar todas las luces para podérselas mostrar. Aquí primeramente les voy a mostrar la anilla del interruptor para que vean la iluminación. Ahorita la tengo en color verde, de esa manera podemos distinguir a una cierta distancia o poder encontrar ya sea a algún familiar o que nos encuentren a nosotros mismos o a nuestra mascota. Y aquí está alternando de rojo a verde, de esa manera pues es un poquito más llamativo. Yo creo que es una muy buena opción con la que cuenta esta linterna. Y ahora vamos a empezar con los modos bajos. Este es el modo vela, que son 5 lúmenes de potencia, es un modo realmente de lectura. El medio, que ya son 30 lúmenes de potencia. Aquí vemos que se ilumina bastante bien la estancia. Estamos en la sala de aquí de la casa de todos ustedes. Y ahora vamos a probar el modo medio, que son 150 lúmenes de potencia. Aquí ya de verdad se ilumina bastante bien toda la estancia. Como podemos ver es una luz ya muy buena y aquí están los 500 lúmenes de potencia. Este es el modo más alto de esta linterna, e insisto, 500 lúmenes son más que suficiente para un EDC urbano. Vean cómo se ilumina casi toda la estancia en esta pequeñita linterna de Fenix, muy potente de verdad. Y pues la verdad es que me ha agradado mucho las funciones que tiene y lo mejor de todo, el tamaño. La verdad es que es una excelente linterna. Aquí vemos el
el modo de iluminación en color rojo, como les comentaba anteriormente. Esta iluminación nos permite buscar sin molestar a las demás personas, a lo mejor en un campamento o están durmiendo en la habitación. De esta manera no los vas a molestar, o bien para una lectura nocturna. Aquí más o menos ejemplifico con un libro. Vean, de verdad que se ilumina bastante bien, es una forma de leer cómoda, no te lastima para nada la vista, es una luz muy tenue, la cual te va a permitir leer muy cómodamente en la noche. A ver si se alcanza a ver el texto de este libro para que puedan ustedes ver que la iluminación es buena, es cómoda la lectura, y de esa manera no vas a molestar a las personas que estén a tu alrededor. Así que de verdad muy buenas funciones que nos ofrece esta linterna de Fenix. El modelo es E03R en su versión 2.0. Aquí les muestro la iluminación en color rojo pero intermitente. Esta igual nos va a servir para dar señales, así que bastante funcional esta linterna de los amigos de Fenix. Muy buenas opciones de iluminación que nos ofrece. Así que aquí tenemos una linterna realmente funcional, ideal para un EDC urbano, no te va a estorbar en lo absoluto. De verdad que es muy cómoda, muy pequeña y muy potente. Quiero mostrarles cómo conectaríamos el cable USB. Simplemente quitamos la tapita de plástico e insertamos el cable, y de esa manera ya podríamos poner a cargar nuestra linterna. Así que de verdad muy buena linterna, me gustó muchísimo. Y pues ahora quiero mostrarles cómo es que yo voy a llevar esta linterna como parte de mi EDC. Yo normalmente estas linternas las llevo en mis mini organizadores, ya sean las Porter como en este caso, o las Chums, que me han funcionado perfecto. Estas carteritas hicieron que dejara de lado el llavero donde llevaba pues mis demás accesorios pequeños. Aquí, como les comentaba al inicio, esta es la Nightcore Tip, que es la que llevo en este organizador, pero lamentablemente esta no cuenta con bloqueo, así que si yo me siento de cierta manera se enciende, y pues ya cuando me doy cuenta, si es que me doy cuenta, ya me quedé sin batería. El tamaño es todavía más pequeña de la Fenix, así que pues va a caber sin ningún problema en este organizador. Como pueden ver aquí todos ustedes, cabe perfecto. Queda hasta sobrada esta linterna, de verdad es que muy pequeñita, y pues de esa manera ya puedo llevar fácilmente mis accesorios. Como lo comenté al inicio, el bloqueo de esta linterna está excelente, de verdad que es algo que me encantó. Simplemente la dejamos presionada, se bloquea y ya no vas a correr el riesgo de que te sientes o la aplastes y se encienda accidentalmente. Ya te olvidas de esa situación, cosa contraria que tenía que estar cuidando la Nightcore que no se encendiera, porque constantemente al sentarme se apretaba el interruptor y se encendía. Así que esto no me va a pasar con esta Fenix. De verdad que muy buena linterna, ese punto en especial me encantó, así que la voy a poder llevar con confianza en mis organizadores sin correr el riesgo de que se encienda accidentalmente. Así que algo que realmente vale la pena, en lo especial para mí, que es como yo llevo estas linternas. Si tú la llevas en tu llavero, en tu bolsa o en tu mochila, pues obviamente no vas a tener ese tipo de problemas. Así que muy recomendable esta Fenix E03R en la versión 2.0. Así que si te gusta, por favor, en la descripción de este video voy a dejar el enlace de los amigos de Flashlight Go. Checa todos sus modelos, de verdad que están muy bonitos. Y pues si te gusta este modelo de Fenix, de verdad muy conveniente para un EDC urbano, te lo recomiendo bastante. Aquí abajo vas a encontrar toda la información de los amigos de Flashlight Go. De verdad que muy conveniente, el envío súper rápido, en 2 semanas la tenía aquí ya conmigo, así que de verdad vale muchísimo la pena. Y pues sin más, amigos, si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte el video, eso me va a ayudar muchísimo, y suscríbete al canal. Siempre es un gusto para mí poder compartir todo esto con ustedes, y pues les mando un gran saludo y seguimos en contacto. Chao.